Buenas. Bueno, estamos aquí con la segunda parte de oxigenoterapia. Volvemos a definirlo. Oxigenoterapia, el uso de oxígeno con fines terapéuticos, y recuerden que es el fármaco que más van a utilizar. El oxígeno, por supuesto, es un fármaco que hay que prescribirlo, tiene una razón de ser, de utilizarlo, y siempre la indicación tiene que ser precisa porque, por supuesto, también tiene sus contras. Veamos estos dos conceptos también. Hipoxemia. Se define como disminución de la presión arterial de oxígeno, como vimos antes en toda la cascada de ingreso del oxígeno desde el exterior hasta el alveolo o más hasta la sangre arterial. La presión va a ir disminuyendo hasta llegar a ser de 100 milímetros de mercurio, la presión arterial de oxígeno. Cuando uno tiene menos de 60, estamos hablando de hipoxemia. Y también tiene su correlato en la saturación de oxígeno. Ya vimos las moléculas de hemoglobina, cómo se cargan con 4 moléculas de oxígeno. Bueno, cuando está toda la hemoglobina de la sangre cargada de oxígeno, estamos hablando que la saturación es del 100%. Nunca es del 100%, excepto que le pongamos una máscara con reservorio a presión, que ahora después lo vamos a ver. Más o menos, lo habitual de la saturación de oxígeno es 96, 97, lo normal, con una fracción inspirada de oxígeno al 21%, o sea, de aire ambiente. Y hablamos de hipoxia como la disminución de la disponibilidad de oxígeno a los tejidos, o sea, eh, cuando hablamos de que los tejidos, los órganos están en hipoxia, hablamos que no le está llegando oxígeno. ¿Por qué causas? Bueno, hay varias causas. Hipoxia hipóxica, que es baja presión arterial de oxígeno y baja saturación de oxígeno, habitualmente corresponde a una insuficiencia respiratoria. Asma, EPOC, edema agudo de pulmón, neumonía. Después tenemos una hipoxia anémica, donde tengo poca concentración de hemoglobina, que puede ser por algún tipo de anemia o por pérdida de sangre, lo que se llama hipovolemia, que es una de las patologías frecuentes en el trauma. Después, hipoxia por estancamiento. Acá es el corazón en que no bombea la sangre suficiente para que llegue a los tejidos, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca. Y después la hipoxia disociativa, que es la disminución de la capacidad de hemoglobina para transportar oxígeno, como ocurre, por ejemplo, en la intoxicación con monóxido. Bueno, acá están los valores de la oximetría de pulso y cómo definimos cada valor con respecto a la hipoxia. Bueno, lo normal le dije 95, 96, 97. Eso es lo que cualquiera puede presentar si se pone un saturómetro. Pero bueno, consideramos el rango normal entre 95 y 99. De 91 a 94 es una hipoxia leve, de 86 a 90 hipoxia moderada y menos de 86 hipoxia severa. Cuando uno administra oxígeno tiene que tener en cuenta un montón de factores que hacen a las condiciones en las cuales uno lo administra. Por ejemplo, la temperatura, siempre tiene que ser un oxígeno que esté a temperatura tibia, tiene que estar humidificado para que no lastime las mucosas. El oxígeno seco lastima todas las mucosas, desde la nariz hasta el alveolo, y puede producir infecciones. Tiene que estar monitorizado, saber qué flujo, cuántos litros le doy, y esto cómo repercute en el paciente a través de la saturación o los gases arteriales. Intentar siempre tener una concentración constante, como para ver las respuestas, idealmente en mezcla con aire comprimido, y la fracción de inspirado de oxígeno que va a ir desde el 21% al 100%. Bueno, para administrar convenientemente el oxígeno es necesario conocer a qué concentración se la estoy dando la mezcla de gases. Bueno, recién vimos entre el 21 y el 100% la fracción inspirada de oxígeno, y para ello yo tengo que elegir el dispositivo más adecuado para su administración. Por eso tenemos a grandes rasgos
sistemas de alto y de bajo flujo. Ahora les voy a mostrar un cuadrito que simplifica los dispositivos para administración. Cuando hablamos de alto flujo, estamos hablando de más de 40 litros por minuto. Cuando hablamos de bajo flujo, menos de 40 litros por minuto. Dentro de lo que es alto flujo, tenemos sistemas cerrados y sistemas abiertos. Y dentro de los sistemas abiertos, más conocido el sistema Venturi. Y lo que es bajo flujo, vamos a hablar de mascarillas, cánulas nasales y bigoteras. Vamos con los dispositivos de alto flujo. Bueno, habíamos dicho volúmenes de gas mayor a 40 litros por minuto, lo cual es prácticamente suficiente para que el paciente respire solo el gas que le estamos administrando. Estos dispositivos utilizan habitualmente un tubo corrugado, salvo algunas mascarillas, y pueden tener un dispositivo para nebulizar también. Y el sistema Venturi, que ahora vamos a ver qué significa. Dependiendo de la marca, la FIO que uno puede suministrar en este tipo de dispositivos puede ir entre el 24 y el 50% de fracción inspirada de oxígeno dentro de la mezcla de gases. Bueno, habíamos dicho que se divide en sistemas cerrados y sistemas abiertos. El sistema cerrado no existe la posibilidad de mezcla adicional. Es el aire que yo le aplico a ese paciente, es el aire que va a reinhalar y sobre todo va a poder reaspirar lo que es el CO2 que elimina, ¿no? Por eso se llaman sistemas cerrados. Todo el CO2 que está eliminando lo va a volver a respirar. Y el sistema abierto, bueno, en estos sistemas sí está la posibilidad de mezcla adicional de aire, sobre todo con aire del medio ambiente, y por lo tanto es menos la cantidad de CO2 que va a reinhalar. En los sistemas abiertos es más difícil garantizar qué FIO2 le estoy dando, porque como la mezcla viene del aire ambiente, depende de cuánto aire ambiente entre. Bueno, se hablaba del sistema Venturi. El sistema Venturi, el flujo de oxígeno pasa a través de un conducto estrecho que tiene aberturas laterales. Por lo tanto, se genera una especie de gradiente eh, con respecto al aire que está externo a la mascarilla. Entonces proporciona la capacidad de que ese aire externo entre y se mezcle con el gas que yo le estoy aplicando. Esto tiene que ver con un principio que se llama el principio de Bernoulli, que plantea que la presión lateral de gas disminuye a medida que la velocidad del flujo aumenta. Por lo tanto, a pasar un flujo de oxígeno a través de la constricción, o sea, un conducto más estrecho, la presión disminuye. Y es lo que les contaba recién, que genera un gradiente de presiones, ya que al pasar por un lugar más estrecho el gas y al disminuir la presión, hace que la presión atmosférica pueda ingresar. Es un sistema de gradientes. Esta es una máscara tipo Venturi. Ven que tiene un orificio lateral que permite la entrada de la mezcla de gas. ¿Por qué entra ese gas? Porque al haber menos presión dentro de la máscara, hace que por gradiente entre el gas de afuera. Y lo que ven ahí en la mascarita adosado es el sistema de medición de FIO2. Eso ahora vamos a ver que uno puede ir graduando, moviendo ese sistema eh, para permitir que entre más o menos gas exterior, entonces se enriquezca más o menos la mezcla de gases. Como les decía recién, ese sistema de regulación, según el tamaño del orificio, va a permitir que haya más o menos flujo de aire. Una máscara Venturi nos puede dar concentraciones de oxígeno que van entre el 24 y el 50%. Y es un sistema diseñado para conocer exactamente cuánta FIO2 le voy a entregar a ese paciente y así poder hacer el cálculo. También nos permite controlar la temperatura y la humedad. Estas son las ventajas de los dispositivos de alto flujo. Para ser más práctico,
Miren esta imagen, máscara, cánula, corrugado, y cada uno de estos elementos que se aplican, que son de colores, nos va a dar una graduación de FiO2 precisa. Ven, por ejemplo, el azul es del 24, el amarillo es de 28, entonces yo puedo elegir qué fracción inspirada de oxígeno le da el paciente según el intercambio de estos dispositivos. Pasamos a los dispositivos de bajo flujo. Estamos hablando de menos de 40 litros por minuto. Como desventaja no aportan toda la atmósfera respirada, no aseguran niveles estables de FiO2, es más difícil calcular la fracción inspirada de oxígeno que yo le aplico al paciente. ¿En qué depende la FiO2 que yo le puedo aportar a la persona? Bueno, del tamaño del reservorio de oxígeno, del flujo que yo le aplico, o sea, los litros por minuto, también del patrón respiratorio del paciente, si está taquipneico, bradipneico o normal, y tampoco nos deja mucho controlar lo que es la temperatura y la humedad. Los dispositivos más conocidos de bajo flujo son las cánulas nasales y las bigoteras. Es fácil de administrar, son sencillos, son más cómodos, le da más libertad al paciente para moverse e incluso para alimentarse. Imagínense que uno con una máscara en la boca no puede comer, en cambio con una cánula nasal sí. La indicación está en suministrar oxígeno a bajas concentraciones. La cánula nasal, bueno, como dije antes, muy difícil determinar qué fracción inspirada de oxígeno estoy administrando, aunque uno puede calcular aproximadamente, haciendo un pequeño cálculo, cuánto le estaría dando. Por ejemplo, si el flujo de oxígeno suministrado es de 3 litros por minuto, que eso lo miro en el Flumeter, la FiO2 administrada es más o menos del 33%. Acá está la formulita, es 3, que serían los litros por minuto que le estoy administrando, por 4, esto más 21 como un número fijo, y me da el porcentaje o la FiO2 que estoy administrando. Continuando con cánulas nasales, no se recomienda el suministro a flujos de oxígeno mayores a 6 litros por minuto. ¿Por qué? Porque el flujo rápido de oxígeno ocasiona resequedad e irritación de las fosas nasales, porque va a pasar un oxígeno seco. Y porque a mayores flujos no me garantiza que voy a estar administrando más concentración de oxígeno. O sea que no tiene sentido. Lo máximo que puedo llegar a conseguir son de 40 a 45 de porcentaje de FiO2. Si hacen la cuentita, les va a dar más o menos eso. Bueno, máscaras de oxígeno simple. Es una máscara con una manguerita que se conecta a la fuente de oxígeno. La FiO2 que yo puedo administrar va a ir entre el 35 y el 50% y el flujo que puedo tener o que puedo regular es entre 5 a 10 litros por minuto. Tenemos las mascarillas simples. Necesitamos aplicar por lo menos 5 litros por minuto para evitar la reinhalación de CO2. Y también no tenerlas mucho tiempo las mascarillas porque pueden producir lesiones en la piel. Tenemos máscaras de reinhalación parcial, que son las máscaras con reservorios. Tienen una bolsa que se infla y se llena de oxígeno, que con un flujo de 6 a 10 litros podemos lograr una FiO de 40 al 70%. Y las máscaras de no reinhalación parcial, que a diferencia de las anteriores, tienen una válvula unidireccional. Acá, con un flujo de más o menos 10 litros, podemos llegar a lograr 60-70% de FiO2. Estas son las mascarillas y les dejo un cuadrito con cada dispositivo y la graduación de FiO2 que tiene según el flujo.